Primero quería agradecerles a las tres personas, los tres escritores que están en esta mesa, que por supuesto preferirían estar en su casa leyendo. Así que les agradezco doblemente que estén acá con nosotros. Gastón Burucúa escribió en Excesos Lectores una especie de libro total, el repaso total de una vida de lector. Buscó, me parece, el agotamiento de un terreno propio, íntimo, como si no confiara en el montaje, que fue lo que sí hicieron Alan Pauls y Silvia Iparraguirre. Y me parece que Burucúa desconfía del montaje, lo demuestra también en sus libros de cartas. Me parece que le parece mentiroso, digamos. Y justamente es el único de los tres que están acá que no escribió ficción. En el caso de Silvia, ella escribió para esta colección La vida invisible, que es donde sí recorta zonas, digamos, de su vida lectora, zonas temáticas, donde aparece un diario de lecturas. Es el único caso de estos tres libros en esta colección donde se comenta puntualmente en un momento una serie de libros a modo de como de reseñas ligeras y íntimas, ¿no? Casi para sí misma. Y también en el libro de Iparraguirre se produce algo bastante particular, que es la presencia constante de un otro lector muy fuerte, digamos, muy presente, que fue su marido Abelardo Castillo. Es decir, que uno puede ir viendo también cómo es una casa con dos lectores, ¿no? En el caso de Alan Pauls, con su libro Trance, es interesante porque en un momento Alan dice que la lectura es un ejercicio anacrónico en el sentido que es el único o uno de los pocos que hoy apuesta a la continuidad. Y él precisamente lo que hizo fue quebrarla. El libro está armado con secciones muy breves, o casi todas son bastante breves, y es más bien una especie de catálogo de tics o de una especie de taxonomía, de tipología, incluso con algunos lances teóricos mucho más cerca de la teoría, digámoslo así, que en el caso de los libros de Burucúa y Iparraguirre. Y es el único de los tres libros, el de Pauls, que está escrito en tercera persona. Yo lo que primero querría saber de boca de ellos es, los tres libros son muy distintos, tienen formas muy distintas. Me gustaría saber cómo fue llegando cada uno a su forma. No sé si querés empezar, Silvia, me gustaría. Hola, buenas tardes. Gracias por esta mesa, gracias a Ampersand, mi amiga querida Ana Mosqueda, compañera de lingüística de tantos años, y a Graciela Baticuore, que fue la que nos convocó con esta idea tan estimulante para mí, por lo menos, de escribir una especie de autobiografía como lector o como cada uno se las arreglara. Porque sucedió que en un primer momento salí tan encantada que llegué a mi casa y me puse a escribir rápidamente ideas antes que se me volaran. Pero después llegó el momento y vos dijiste una palabra clave que también yo tomo un poco, que es el montaje, ¿no? En un momento del libro, en el capítulo 2, yo hablo de lo que significó para mí el cine, y que yo aprendí la forma de narrar en el cine, mucho antes que en la literatura. Y para mí el armado del libro constituye toda una cuestión primordial, es decir, tener el concepto del libro de cómo lo voy a encarar. Estaba en eso cuando un día me encuentro con Gastón. Nos encontramos en un lugar un poco anacrónico, en un supermercado, Coto, porque somos vecinos.
Y dijimos, yo digo, pero qué difícil, porque en principio parecía algo agradable, rápido, que uno podía hablar de los libros que ha adorado, que lo han marcado. Después la cosa se fue poniendo, en mi caso hablo, complicada, cómo darle forma y cómo seleccionar todos los libros que uno ha leído. Por eso decidí un tono narrativo y un corte autobiográfico. Esas fueron las dos elecciones que hice. No fueron fáciles porque nunca he escrito nada autobiográfico. Por supuesto que yo creo que toda literatura es autobiográfica, si nos ponemos a ver, pero en la primera persona, en un sentido autobiográfico, es la primera vez que la utilizo, así que eso también con el tema del pudor, o no sé, pasaban cosas, pero bueno, finalmente decidí darle, como te digo, un tono narrativo, dividirlo en capítulos y darle también un corte cronológico, si querés, aunque no es cronología pura, sino que son saltos en el tiempo. Y sí, aparece un capítulo donde está un lector formidable, que fue Abelardo, extraordinario lector, de una amplitud y de una manera de leer como yo no había conocido. Lo conocí muy joven y me influyó mucho su modo y qué leía, más allá de mis elecciones personales. Así que ese, para no ocupar más tiempo, es más o menos mi primer avance sobre la propuesta de lectores. En mi caso, no es que desconfíe del montaje, no lo sé hacer, porque como historiador, el hecho de ser historiador me ha marcado muchísimo. Y es más sencillo. Los historiadores buscamos cadenas de causas y efectos. Es cierto que esas pueden no ser cadenas, sino como ramificaciones, como si fuera la copa de un árbol. Pero es más sencillo. Generalmente lo que está antes en el tiempo puede tener alguna incidencia causal con lo que sigue. Entonces no pude dejar de pensar y de escribir este periplo como un relato histórico. Ahí que hay periodos, hay etapas, y además con la obsesión del historiador de no dejar huecos, ¿no? De tratar de tener esa visión que lo agota todo, ¿eh? Y que tiene que encontrar para cada porción de la realidad, ¿eh? Una explicación, como si fuera un casillero, ¿no? Que hay que ir colocando, ¿eh? Los objetos, los hechos, los fenómenos de la historia, en este caso los libros y sus lecturas. Así que esa es la manera. Y así fue como empecé hablando, tratando de recordar la primera vez que había leído algo entero y había captado el sentido, y ahí fue algo prodigioso que habiendo leído algunas autobiografías de historiadores como la de Jacob Burckhardt, me di cuenta de que repetía ese itinerario, ¿no? Que es cuando uno va recordando, se aumenta la agudeza de la memoria y aparecen en los recovecos, de los recuerdos de cosas que uno se asombra de que vuelvan a la vida. Y así fue como hice. Bueno, yo, este es un libro por encargo, porque nació de una invitación de Graciela Baticuore, que es el cerebro de esta colección. Y el tema que me planteó, o que creo que nos planteó Graciela cuando nos invitó a contribuir, era efectivamente nuestra experiencia de lectores, ¿no? o la lectura. En general, todos los libros de crítica o de ensayo que escribí son siempre respuestas a un pedido. Pero lo primero que hago cuando recibo el pedido es fascinarme completamente por el tema que me proponen para escribir, inmediatamente dinamitarlo.
me resulta muy difícil encontrar una manera de decir algo sobre ese tema, por más interesante que me resulte, cuando ese tema se plantea como un tema, ¿no? Ahora, una vez dinamitado, si se colocan bien las cargas, me da la impresión de que con los pedazos a que queda reducido ese tema, puedo hacer algo, ¿no? Entonces, en general, ese es un modus operandi para mí que funciona bien, sobre todo porque en este caso se trataba un poco de hacer una autobiografía del lector. Yo no tengo todavía muy clara qué es o qué ha sido o qué viene siendo mi vida. Entonces me resultaría muy difícil, digamos, imaginar un tipo de narración para un objeto como mi vida que todavía me resulta más bien opaco. Entonces, en este caso, dinamitada la cuestión de la lectura, lo que quedó sembrado ahí ante mí eran todas estas esquirlas que son en el libro las entradas de este glosario, que es mi glosario de lector. Me parecía más modesto y a la vez más deseable para mí como escritor desplegar una especie de mapita de cuestiones que para mí tienen que ver con la lectura y que, como decía Matías, no son necesariamente todas revelaciones autobiográficas. Hay muchas ideas que yo tengo o que me rondan, digamos, sobre qué es leer, que pude poner aquí, digamos, una vez que decidí ese método, ¿no? Pero esa es un poco la idea. En los tres casos, a medida que uno va leyendo, esa suma de lecturas, esa suma de pasiones, va dibujando una imagen del escritor, una idea, una especie de identidad, digámoslo así. Pero eso se va forjando, digamos, porque uno va leyendo, aún en el caso de Alan, donde está quebrado el tiempo, a medida que pasan los años, o en todo caso las páginas, pero al mismo tiempo siente que lo que ustedes estuvieron buscando como lectores una y otra vez era ser otro lector y otro, es decir, desdoblarse y multiplicarse lo más posible. No sé qué impresión tienen. Bueno, sí, hay algo que dijo Alan que también a mí me suena muchísimo, que es no sé, uno si ha tenido la inclinación de la lectura natural, como me pasó a mí, nos pasa a tantos, ya pasa a ser un acto de tu vida tan pegado a uno que el hecho de despegarlo, a pesar de que yo he reflexionado en un ensayo acerca de qué es la lectura literaria, qué es la lectura y demás, pero despegarlo de la cuestión biográfica y ver ese entramado de qué significó para vos un libro, es difícil, o sea, es tratar de ver y explicárselo a otro. Entonces, a mí lo que me dio el sostén fue que para mí la lectura, desde que me acuerde, es una cuestión vital, o sea, está conectada con los afectos, con la vida, con lo biográfico, en el sentido más estricto, más inmediato. Así que en la infancia, que así se llama el primer capítulo, Infancia y Descubrimientos, tuve que ir a mis abuelos, a la biblioteca de mi abuela, porque mis primeras lecturas, que fueron los dos libros que me marcaron a los 12 años, Robinson Crusoe y Marido y Mujer de Tolstoy, cuando yo no tenía ni idea de quién era Tolstoy, por supuesto, estaban en esa biblioteca y esos libros se mezclan con la historia de mis abuelos y con el amor por las enciclopedias, porque ahí estaba la espasacalpe gigantesca. Es decir, que tuve que recurrir al recuerdo emotivo, porque la lectura venía engarzada en el recuerdo de las personas, de mis padres, de mi familia, de hermanos, de la casa de mis abuelos, que era una casa muy grande, y eso me dio como una especie de riel, una especie de tranquilidad que por ahí iba a circular.
De todos modos, hago una advertencia, que uno se reinventa cuando escribe. O sea, el texto es traicionero, o uno más o menos sabe que cuando está escribiendo autobiográficamente, al menos se va reinventando de algún modo, ¿no? Ahí está el montaje, pones esto acá, esto de allá. Pero lo que yo creo que quedan como indelebles son las marcas de los libros. Eso uno no lo puede inventar. Uno se puede reinventar y decir, sí, yo estaba acá o allá. Más o menos es así. Pero uno inventa un poquito. Pero hay marcas de los libros que yo por lo menos no puedo. Quedaron, como quedó Robinson Crusoe, que fue una marca tan fuerte que yo lo seguí leyendo, no solo Robinson, sino todo lo que encontré sobre él, el libro de Tournier, Viernes o los limbos del Pacífico, que toma el tema desde otra... Y así seguí. Así que esas marcas estaban y le di el contexto afectivo que tuvo para mí siempre la lectura, relacionada con mi familia y con las circunstancias que me estaban pasando, ¿no? No sé si eso va más o menos. En mi caso, este periplo que empecé, gracias a la propuesta de Graciela, me permitió descubrirme, darme cuenta de precisamente cuál había sido el papel de la lectura en mi propia existencia. Y una cosa que me sorprendió solo me di cuenta cuando me puse a escribir, que lo asociada que está la lectura de libros con el cine. Para mí eso era una cosa que estaba en una nebulosa, y después me di cuenta de que eso se reiteraba a lo largo de mi vida. ¿Por qué? Porque mi primera experiencia de lectura completa no fue un libro, no fue una revista, fueron los subtítulos de una película. La hora señalada. Cuando que la fui a ver con mi padre, mi madre estaba enferma y a él le encantaban los westerns, y bueno, me llevó. Entonces, cuando pude comprender además, me di cuenta de que eso iba a ser una herramienta de extraordinario poder en mis manos para no solo para conocer, sino para controlar hasta cierto punto la realidad, ¿no? Ustedes pensarán, bueno, ¿por qué se puso a historiador y no a político si la ve como una manifestación de voluntad de poder? Pero fue así. ¿Por qué? Porque mis padres, que amaban el cine, iban 2 o 3 veces por semana al cine, no tenían muchas veces con quién dejarme, y me llevaban. Pero antes de yo saber leer, iba y no entendía lo que pasaba, ¿no? Entonces, como yo lo único que quería ver era Tarzán, películas de Tarzán, mis padres decían, bueno, vamos a ir a ver una película de Tarzán, pero está en la ciudad Tarzán. Tarzán enamorado, Tarzán cantor, porque mi viejo tenía obsesión por Al Jolson, y creo que debemos haber visto de 8 a 10 veces Canta el Corazón y la canción inolvidable. Entonces me acuerdo que íbamos hasta Devoto, la provincia, cuando daban esas películas. Yo decía, pero a mí me aburre Tarzán, yo quiero Tarzán en la selva. Bueno, la única que más o menos me gustó fue El Gran Triunfador, que después la volví a ver con Kirk Douglas, porque ahí sí había acción. Entonces, cuando leí esa película y me di cuenta que no tenía absolutamente nada que ver con Tarzán, dije, no me van a engañar nunca más. Y así fue. Quedé encantado con esa experiencia. Y después, años después, cuando leí a Freud, que decía que existía eso cuando uno cobra conciencia de la omnipotencia del pensamiento, yo creo que ahí yo tuve la sensación de la omnipotencia que me daba la lectura. Sí, yo tengo la impresión de que de que me interesa, digamos, la experiencia o la ilusión de ser otro cuando escribo, no cuando leo, me parece. Cuando leo, me parece que lo que me gusta mucho de la experiencia de la lectura es como el efecto de cepillado que tiene la lectura sobre mi ser. Por eso decidí ponerle trance al libro. En el sentido de que considero realmente la lectura como una especie de trance no químico, podríamos decir, como un trance laico, ¿no?
quizás el más interesante que yo tuve, por lo menos hasta ahora, y me parece que parte fundamental de ese trance consiste en que leer funciona como un fenómeno de despersonalización total, pero no para ser otro, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo un reflejo de lectura muy afilado en el sentido de identificarme mucho con lo que pasa en el libro o con los personajes del libro, pero sí soy muy sensible a una especie de efecto de borrado que producen los libros sobre mi estúpido yo, digamos, ¿no? Del cual, por supuesto, como todos nosotros, estoy harto, ¿no? Entonces lo único que quiero es encontrar cosas lo menos tóxicas posible que me ayuden a borrar ese sujeto del cual quiero huir. Y para mí la lectura en ese sentido es muy eficaz, muy, muy eficaz. Y si tuviera que imaginar argumentos de venta medicinales para la lectura, diría que ese es, no sé si no es el más importante, ¿no? La razón por la cual está bueno leer, ¿no? Pero no exactamente para ser otro, sino para dejar de ser el pesado que se es, ¿no? Silvia tituló su libro La vida invisible, define en el libro la lectura como la vida invisible. Y yo en un momento me di cuenta que de alguna manera se relacionaba con algo que está en el libro de Alan Trance, que es cuando él dice que lo que le interesa es lo que está entre las palabras, no las palabras, y lo que le interesa o le fue revelado como algo importante en algún momento fue lo no escrito. Esta asociación, esta conexión me hizo pensar en dos cosas. Por un lado, que de alguna manera la colección entera estaba contando el reverso, lo oculto de la historia, digamos, una especie de historia coral y subterránea de la Argentina del último medio siglo en educación, en cultura, en lecturas, etcétera. Eso por un lado. Y por otro, pensé que hay algo que los tres, tanto Gastón, Silvia como Alan, omiten, y que son lo no escrito, y que son los gustos culposos, las preferencias inconfesables. Y me gustaría, si alguno tiene ganas y se anima, a hablarme un poco de eso. Sí, claro, quedaron afuera lo inconfesable, como cuando uno dice qué canción te gusta, uno a veces, ahora ya no, pero en un momento no decías que te gustaba Sandro, por ejemplo. Hay una cosa, a propósito del título de Alan Trance, que yo lo utilizo en otro sentido, pero que tiene en la primera etapa ahora voy a lo que vos me dijiste, tenía ese efecto. Yo también quería borrarme, yo me borraba del mundo. Hay una parte que digo, en mi casa me decía, estás en Babia, ¿no? Había un poder tremendo de poder meterse en otros mundos, pero sobre todo lo fascinante de meterse en otro mundo era la libertad que te daba. Para mí el gusto por la lectura nace asociado a la libertad, y eso para mí es un valor como supremo. Era un mundo sobre el que nadie tenía jurisdicción salvo yo. El juicio era mío, no había una axiología, ni nadie me dijera está bien, está mal. En mi casa no me decían ni a mí ni a mi hermana qué debíamos o no leer. O sea, eran mundos que se iban abriendo y en donde yo estaba en trance. Esa es la palabra, o en babia, como decía mi mamá. Eso fue una etapa, porque después la lectura, y yo hablo de la lectura hedónica y después la lectura, entre muchas comillas, profesional, cuando haces la facultad y cuando te especializás en algo, en mi caso en lingüística, entonces vos empezás a despegarte de eso, aunque yo he tratado a lo largo de toda mi vida de mantener ese trance, de mantener ese efecto de borramiento, de meterme en otro mundo que no es el mío, que me saca de la vida cotidiana, y hay libros que todavía lo logran, y eso me produce una rara felicidad, que es la felicidad más solitaria que existe. Por eso La vida invisible, ¿no? Porque ese pertenece a un yo interno
que tiene sus propias contradicciones, sus mitos, sus idas y vueltas, es como uno va creciendo como lector. Pero ahora me olvidé de lo que habías preguntado. Los gustos culposos. Ah, los inconfesables. Y sí, por ejemplo, yo hablo de Robinson y de Tolstoy, al que llegué porque estaba sencillamente en lo de mi abuela, pero a mí lo que me fascinó, yo primero pensé, me habrá fascinado Marido y Mujer, el título, yo tenía 12 años, ¿no? De un tal Tolstoy. No, me fascinó porque la caja era chiquita así, la letra era así que yo volaba, me parecía una sensación que leía a una velocidad, bueno, y que entendía, me parece. Pero sí, yo leía, por ejemplo, Corín Tellado, mucho Corín Tellado, así como entraba se iba. Después un tal Cronin, un tipo que estaba de moda en aquellos tiempos, no me acuerdo, La Ciudadela, y un título que me encantó y lo único que me acuerdo de él que era Las estrellas miran hacia abajo. Cronin también lo fui deglutiendo en esos años. Y después de todo, porque yo, uno nace con esa inclinación y después yo leo hasta los avisos. Con el tiempo uno no puede estar sin leer, o al menos es mi caso. Yo leo lo que sea. Si estoy en una cola, no sé, cuando estoy en el supermercado, ustedes verán, me estoy refiriendo mucho a eso, pero yo voy a las cosas esas que tienen libros que yo jamás compraría y me agarro un libro para leer mientras estoy en la cola. Así que, espérate, ahora voy a pensar en más lecturas culposas, porque también en el libro, además de las culposas, aparecen de manera muy injusta los libros a los que yo adoro y que son los libros que he leído en la facultad y que si me dan un segundo digo 3 o 4 porque es una justicia, porque hablar, por ejemplo, de Saussure, hablar de Mimesis, de Auerbach, de Todos los sólidos se desvanecen en el aire, de Marshall Berman, de La Viena de Wittgenstein, bueno, se me ocurre una cantidad de títulos a los cuales no ingresan en el libro, porque sencillamente, como digo en la parte de cómo me veo como espectadora de cine a los 8 o 9 años, necesitaría un libro completo, y para estos libros, como Bakhtin, como Auerbach, como Barthes, necesitarían a su vez un libro completo. O sea, nos ha puesto Graciela en una encrucijada que tiene como sus, como dice Vallejo, sus más soberbios bemoles, hasta que uno... Pero bueno, es eso lo que me acuerdo. Después sigo, me voy a acordar de algo más. Yo pensé haberlo confesado todo en el libro, pero tenés razón, no, hay cosas que me guardé y es una lástima que no las haya puesto. Por ejemplo, mi pasión por los cartoons, por las revistas mexicanas. Sí, es una cosa, había un kiosco cerca de casa que las recibía y entonces tenía por vecino a un amigo que también era un fan de las revistas mexicanas y no sé por qué, porque nos las prestábamos, pero igual la cuestión era ver quién podía llegar primero al kiosco para comprar, porque había unas muy requeridas que se llamaban Epopeya y esas me fascinaban. Entonces Epopeya, después estaban las vidas ilustres y las vidas ejemplares, y bueno, había que las vidas ilustres eran héroes civiles, sobre todo algunos militares, y las vidas ejemplares eran santos. Entonces yo leía esas vidas de santos porque mi madre me inculcó un principio muy importante, es que lo que se empieza a leer se termina. Entonces había que leer, lo que se empieza a leer se termina. Y a veces me pasó. Por eso algo no inconfesado es los libros que me aburrieron. Que igual como tenía el mandato materno y sigo teniéndolo, los leo hasta el final. Por ejemplo, pero tenía razón mi madre, porque esa lectura me ha permitido reconciliarme con libros que al principio me aburrieron muchísimo. Cuando llego al final, digo, no, esto valió la pena. No, algunos no. Por ejemplo, Rojo, de Orhan Pamuk, me aburrió desde las páginas 200, llegué hasta el final, porque así debo hacerlo, y no me reconcilió. Eso lo confieso. Pero por otros sí, dos, voy a decir, dos. Son realmente una confesión. El Ulises de Joyce. Hubo momentos que me pareció la cosa más tediosa del mundo.
Pero ese final, cuando Bloom vuelve a la casa y ve las estrellas en el cielo, y por supuesto el monólogo de Molly, ahí me valió la pena llegar hasta acá. Y otro que me aburrió, pero tampoco dejé, y también tuve una recompensa con creces, fue Respiración Artificial de Piglia. En la página 80 estaba dormido, pero sí, no sé, pero después, cuando empieza toda esa historia de la reconstrucción de un encuentro posible entre Hitler y Kafka en un bar de Praga, bueno, ya ahí, bueno, esto es alucinante. Y ahí me reconcilié entonces con todo el libro. Y volvía atrás, porque había partes que habían sido como quedarme en el mar de los sargazos, no tenía mucha conciencia de qué había leído. Pero entonces volví y ahí apareció en toda su grandeza ese texto. Pero esas son cosas inconfesables. No, porque esto también se da a la inversa, libros que no están, por ejemplo, a mí al revés que vos, suponete, yo hice una facultad muy depreciada, posbonganía, el doctorado que hice no lo pude defender porque era la época del proceso, etcétera. Pero la facultad me dio cosas que de otro modo no hubiera leído. Y yo al revés, un libro que nadie quería y que todo el mundo, era el Amadís de Gaula, un libro medieval de 1000 páginas que mis amigos me decían, vos siempre con el último bestseller, lee algo. Y yo culposamente puedo decir que a mí me encantaba y me encanta la materia de Bretaña y me encanta todo lo medieval y me encantan los lieds y me encanta, sé de todo y no lo puedo usar en ninguna conversación porque a nadie le interesa. Yo creo que todas mis lecturas inconfesables las confesé de una u otra manera. Porque a diferencia de lo que pasa con la música, por ejemplo, o con el cine, nunca tuve la impresión realmente de que en la lectura pesara mucho el criterio confesable, inconfesable o noble, abyecto. Siempre me dio la impresión de que todo lo que yo leía, todo lo que uno leía, iba a parar a un buen lugar, fuera de la naturaleza que fuera. De hecho, digamos, si tuviera que pensar como las dos inconfesabilidades más comprometedoras de mi carrera de lector, creo que las dos están a la vista. Una es la enciclopedia Lo sé todo, que por supuesto no tiene nada de inconfesable, salvo que uno compare la enciclopedia Lo sé todo con la enciclopedia británica en la edición de 1911 que leía Borges cuando era chiquito. Entonces Borges a los 8 leía los artículos de Coleridge y yo a los 8 leía los artículos que habían escrito unos gallegos inverosímiles sobre mitología griega, etcétera, digamos. Pero para mí, yo tiendo a pensar, por lo menos eso es un poco lo que intenté hacer en el libro, como no hablar de objetos de lectura. Para mí eso era muy importante. Hablar más bien de la potencia de leer, de la experiencia de leer, de las condiciones que exige leer, de los malentendidos, pero tratar de hablar poco de objetos, ¿no? Libros, por malos o por geniales, por decisivos para mí o por insignificantes, lo que sea. Quise evitar eso. Y creo que lo logré, en cierto sentido, pero no pude evitar hablar de Lo sé todo. Y tal vez hay otra pasión inconfesable, por lo menos que fue inconfesable hasta que publiqué El pudor del pornógrafo, la primera novela que escribí, que es una pasión que en El pudor del pornógrafo es muy evidente, que es que durante mucho tiempo a mí me gustaban mucho los correos sexuales de las revistas pornográficas. Me gustaban casi más que las fotos, debo confesar. Eso es más inconfesable que confesar que me gustaban los correos sexuales. Me fascinaba ese género, ¿no? O sea, no sé si ustedes han transitado el rubro, pero es un tipo de
de escritura y un tipo de comunicación entre el que escribe la carta, en general eran varones, por supuesto, y la mujer que contestaba. Curiosamente, las que respondían las secciones eran mujeres. Me acuerdo sobre todo de una, que fue creo que la prostituta más famosa de los Estados Unidos, Xaviera Hollander, que después publicó libros, se convirtió como en una especie de gurú del sexo. Xaviera Hollander contestaba estos correos, y lo que era extraordinario en ese género para mí, que era por supuesto muy clandestino, yo no andaba por ahí diciendo leo a Cortázar y a Xaviera Hollander, pero lo que era extraordinario era que eran cartas tan evidentemente fraguadas, lo que contaban, los dilemas eróticos que confesaban los que escribían cartas y las mandaban a las revistas porno, eran tan inverosímiles y al mismo tiempo tan absolutamente estereotipados por el género porno, que uno se daba cuenta de que no había absolutamente ninguna verdad en esas consultas, pese a que Xaviera Hollander se las tomaba muy a pecho, muy a pecho. Entonces, lo que me fascinaba de esa situación era que era gente que básicamente lo que quería hacer era escribir literatura pornográfica, ¿no? O sea, había miles de escritores porno diseminados, por lo menos en Estados Unidos, mandando esas cartas con supuestas experiencias personales, con la verdulera, con el plomero, con el sobrino, con la cuñada, que eran increíbles, muy hot, por supuesto, todas eran muy sexuales, pero evidentemente falsas, ¿no? Falsas en todo sentido, por lo menos en el sentido de verdad que uno le exige, no sé, a las cartas de lectores de La Nación, ¿no? Me gustaría mucho ver a Xaviera Hollander ahora, que debe tener 85, respondiendo el correo de lectores de La Nación. Me parecía como... pero eso todo está en El pudor del pornógrafo, ¿no? Que es un libro escrito en parte con las cartas de Kafka a sus novias, Milena Felice, y en parte escrito por momentos textualmente con muchos de esos materiales que yo leía un poco a escondidas, digamos, en una adolescencia muy temprana, ¿no? Yo diría que esas son mis dos pasiones de lector inconfesables, pero ya Vox Populi, ¿no? Sí. Aprovechando tus 8 años, Alan, hay un punto, una zona, un tema al que aluden los tres, inevitablemente, que son las lecturas de infancia, ¿no es cierto? Las iniciáticas, etcétera. Lo que me preguntaba mientras los leía es ¿dónde quedan esas lecturas? ¿Dónde queda ese paraíso perdido, ese trance que después es tan difícil de recuperar? Y si de alguna manera ustedes sienten que esas lecturas de infancia siguen trabajando en ustedes de alguna manera, y de qué manera en todo caso. Bueno, sí, sin duda. Siguen trabajando de una manera misteriosa, pero después dejan de trabajar en el sentido primario que tuvieron, al menos para mí, en el peso inicial. Para mí el peso inicial que tuvo Robinson fue un encuentro con un libro de algo que yo ya intuía. Esto es una confesión, ¿cómo les diré?, del tono autobiográfico, pero yo muy pronto en mi vida supe que uno está solo, es decir, que uno ve el mundo de una manera, y ahora lo digo públicamente, en el libro me parecía más atenuado, bueno, pero es así. Yo muy temprano supe que para cada uno el mundo es diferente, o sea, es una revelación muy obvia, pero que lo que a mí me conmovía a otros no, y a la inversa sucedía, y que eso era una zona secreta de cada uno, y que uno está separado de la realidad del mundo por esa especie de soledad que tiene, con la que viene puesto. Después hace todos los puentes posibles para comunicarse. Y eso lo asocié a la lectura de Robinson, y sentí que yo era en algún sentido, y lo seguiría siendo siempre, Robinson, una parte de mí, naturalmente. Por eso la marca temprana y la marca que prosiguió, de que estoy acá achicando de una manera un poco brutal esa experiencia, que para mí fue como
una palabra excesiva, una especie de satori, una cosita que me pasó a los 16 años, privada completamente, que sale a la luz a propósito de la lectura, ¿no? de Robinson. Pero sí, yo traté después de conservar esa entrega al libro, que naturalmente que el oficio, la facultad, los libros que uno lee, la pericia, la destreza, el cultivar un tipo de lectura te lo va como corriendo. Naturalmente la lectura literaria no es la lectura que uno hace a los 8, ni a los 10, ni a los 15, ni a los 20. La lectura literaria se va aprendiendo, uno va aprendiendo a desentrañar lo que hace, o a mí por lo menos me fascina, no solamente la anécdota, sino aquello que hace el escritor, por qué me convence, por qué yo lo sigo, quiero ver el truco, quiero ver cómo lo hace. Pero al mismo tiempo he intentado mantener esa entrega, esa credulidad, que fue la que me produjo Borges muy temprano en la vida. Le entregué mi credulidad cuando leí por primera vez Fervor de Buenos Aires, a los 15 años, antes. Así que, bueno, sí, trato de que no interfiera, pero la lectura es compleja. Es un ejercicio complejo en que a veces ocurre como cuando uno está en la escritura, se borra, cuando está muy metido en una escena que está tecleando, de pronto caes otra vez en la realidad, en tu escritorio has estado como viendo otra escena con tu mente. Y eso sucede, no tanto como me pasaba al principio, pero intento entregarme a la lectura de esa manera. No todos los libros lo consiguen, pero muchos sí. Si entiendo bien, vos querés saber hasta qué punto están en nosotros presentes esas lecturas o cómo las ponemos en acto nuevamente. Mi abordaje del tema es un poco positivista. Bueno, no es raro. Por lo general los historiadores tenemos siempre un positivista escondido. Creemos en la verdad de los hechos, en que los hechos han ocurrido realmente, tal como pretendemos contarlos. Pero lo que sucede es que para mí ha sido siempre tan emocionante leer, que he querido inculcar eso en mis hijos y en mis nietos. Entonces, en cada una de estas oportunidades aparece el mundo muy fuerte, el mundo de las lecturas infantiles, porque lo quiero transmitir así. Y lo más interesante del caso es que con mis hijos no tuve tanta buena fortuna. Ellos leyeron, sobre todo a partir de los 10, 12 años, lo que les dio la gana. Pero con mis nietos no pasa eso, es extraordinario, es extraordinario. Y vuelvo a algo que decía Maurice Halbwachs, es que entre abuelos y nietos se da una cierta complicidad. Él la explica maravillosamente, dice que esa complicidad nace de la necesidad del niño de escuchar de su abuelo el relato que haga posible ensanchar la experiencia del tiempo, ¿no? Y darse cuenta de que va más allá de la inmediatez, ¿no? Entonces de ahí está la fortaleza de la relación abuelo-nieto. Y con ellos realmente estoy teniendo éxito, mucho éxito. Porque sí, porque por ejemplo, ellos son entusiastas de las mismas cosas que me entusiasmaban. Algunas con una cierta metamorfosis. Por ejemplo, a mí me fascinaba la épica, desde la Ilíada hasta el Martín Fierro. Ellos quizá no tanto el Martín Fierro, pero sí convierten eso en la Guerra de las Galaxias, por ejemplo. Y entonces yo estoy aprendiendo muchísimo gracias a ellos de la Guerra de las Galaxias. Y eso me da una vitalidad tan particular. No sé si podré reproducirlo por tercera vez con mis nietos, pero si tengo la ocasión, lo haré. Yo creo mucho en la latencia, me parece, ¿no? En la latencia como manera, como la manera
en la que las cosas están presentes y no están presentes al mismo tiempo, sobre todo en procesos culturales como los que estamos discutiendo acá, ¿no? Para mí hay un momento, supongo, entre que uno empieza como a estar en contacto con la lectura, que por supuesto en casi todos es un momento en el que uno es objeto de lectura, alguien te lee algo, porque vos todavía no tenés la competencia necesaria para leerlo por vos mismo, hasta yo diría, no sé, 8, 9, 10 años, yo diría que en ese momento lo que uno lee o lo que te leen te va sembrando minas, como un campo minado. Tiendo a pensar, estoy muy explosivo hoy. Estallar el coso, dinamitar. Te va sembrando minas y esas minas son las minas. O sea, eso es algo que sigue, por supuesto, pero digamos, hay una cierta cantidad de minas que han sido sembradas en ese periodo, que pueden o activarse, digamos, rápidamente, de manera inmediata, o pueden estar ahí años, digamos, décadas, toda una vida incluso, y no pueden morir con 250 minas sin activar. Y para mí las marcas, eso que Silvia hablaba como de marcas fundantes de lecturas, funcionan un poco de ese modo, ¿no? O bien dejando residuos que quedan en la sangre, o bien como minas que están ahí bajo tierra esperando ser activadas por algo. Yo cuento en el libro una cosa muy concreta en ese sentido, de cómo escribiendo una novela hace 10 años, yo diría, me asaltó una de las primeras cosas que me leyeron cuando yo era chico, que estaba absolutamente enterrada en mí, digamos, en la que jamás había pensado, y de qué extraña manera autobiográfica, ahí sí es un relato totalmente personal, con nombres y apellidos, incluso están involucradas terceras personas, a las que también nombro con nombre y apellido. Cuento cómo, digamos, esa mina que estaba sembrada allí, de un viejo cuento para chicos espantosamente macabro, como son todos los cuentos para chicos alemanes, que me había leído mi abuela alemana cuando yo tenía 3, 4 años y no sabía leer, cómo reaparece cuando yo estoy escribiendo una novela a los 50 años, digamos, ¿no? Sin que haya ninguna decisión de volver allí para exhumarlo. O sea, es efectivamente como algo del orden del retorno de lo reprimido, ¿no? Me parece que yo creo mucho en una especie de función benéfica a este nivel de lo reprimido, de reprimir. No creo que esté tan malo, que esté tan mal reprimir. Podríamos hacer como una ética de la represión un poco forzada, pero quiero decir que reprimir también es una manera de conservar, ¿no? También es una manera de atesorar y también es una manera de confiar en que ciertas cosas que te pegan cuando no estás del todo preparado para recibirlas, van a encontrar su momento para destilar la toxicidad feliz que todos sabemos que tienen, ¿no? En ese sentido hablo como de un bien reprimir, digamos, ¿no? Vos hablabas recién de ser asaltado por algo, ¿no? Y por lo que claramente fueron asaltados los tres, fue por maestros. De alguna manera los tres libros, en un punto son libros sobre maestros. En el caso de Alan, él menciona a Borges, a Panesi, a Ludmer, en tu caso a Borges y a Belardo, en el caso de Burucúa a los Héctors, Quenone y Ciocchini, entre otros. Yo quería preguntarles qué es lo que para ustedes define a un maestro. No, qué fácil parece preguntarlo. Perdóname, es una cosa que aparece también mucho en otro libro de esta colección, que es el libro de Daniel Link. Ok. Bueno, hay un capítulo de mi libro que se llama Un profesor, que empieza, es el 8 de diciembre de 1968, estoy por dar un examen final, estoy muy nerviosa, me late la garganta, el corazón, no sé ni cómo estoy sentada, no sé cómo está, qué hay a mi alrededor,
estoy frente a un escritorio y del otro lado del escritorio está Borges, él me toma examen. Así que Borges, yo tenía 21 años, era el último año que Borges daba literatura inglesa en la facultad, después siguió dándolo en la UCA. Es decir, que ahí aparece Borges como profesor, al que yo le decía profesor, y después como maestro en un sentido casi total, ¿no? Haber tenido la suerte de tenerlo a Borges como profesor, y además con los mecanismos borgianos por excelencia, porque yo cito cosas de Borges, por ejemplo, hablaba naturalmente de antiguas literaturas germánicas, de que lo fascinaban. Así que decía, no se imaginen ejércitos napoleónicos, dice, eran gente, eran como si se pelearan los de Temperley contra los de Lomas de Zamora. Y después, hablando del Beowulf, cosa que cito en el libro, ¿no? Hablando del Beowulf, y que despliega la Kenningar, por supuesto, lobo de las abejas, es decir, oso, es decir, la corpulencia de Beowulf, del héroe, para mostrarnos el coraje y, digamos, la prepotencia del Beowulf, decía, soy del barrio de Montserrat donde relumbra el acero, lo que digo con el pico lo sostengo con el cuero. Entonces, ese mecanismo de traer el siglo VIII a un compadrito de Buenos Aires es como el mecanismo borgiano por excelencia, ¿no? Además, esa desmitificación de las literaturas, desmitificación de la literatura, del oropel de la facultad, de esos hombres remotos, de su propio oficio circunstancial de profesor, estaba todo Borges, ¿no? Bueno, lo que pasa que, bueno, fue para mí Borges fue maestro en el sentido exacto de la palabra, lo leí muy joven y sentí una afinidad extraña con él, porque yo digo que a los 15, 16 años no tenés todavía la capacidad para ver su fabulosa adjetivación, todas las cosas. Sin embargo, a mí me habló directamente Borges porque sencillamente vivía en pueblos que terminaban muy rápido y lindaban con el campo enseguida. Entonces, Campos Atardecidos, que es un poema que se me grabó y lo puedo repetir entero ahora, alude a eso, y yo sentí que Borges me incluía, me incluía de una manera natural, era el ethos, o sea, yo le creí inmediatamente a su persuasión y siguió. Y no solamente como lector, sino como escritora. Borges dijo siempre que iba hacia la sencillez, cosa que para mí me marcó. Hay un capítulo dedicado a un profesor que es Borges, y hay otro capítulo que se llama La educación sentimental, que naturalmente debía sí o sí estar en el libro porque Abelardo fue un lector extraordinario, un lector raro, que leía el Panchatantra, San Agustín o Kensaburo su registro era enorme, y como tenía una memoria anormal, si uno podía seguirlo, lo llevaba muy lejos en las asociaciones, y además me enseñó el pensamiento dialógico. Cuando yo entré a la facultad tenía un pensamiento lineal, una cosa seguía a la otra, y tenía un concepto jerárquico, y tenía una especie de fetichismo del libro. Todo lo que decía el libro era verdad. La primera contradicción espantosa es que había libros que no decían cosas ciertas, cosa que a mí me produjo un quiebre. Y bueno, y él me decía al principio, cuando recién lo conocí, a los 22 años, me decía, tenés que leer esto porque si no lo lees ahora no lo vas a leer después, tenés que leerlo ahora. Y así me fue corriendo. Así que fue un maestro de lectura, un modelo de lector, por eso está también en el libro. Una definición de maestro es un poco complicado darla, pero uno podría decir que es el que suscita, en el que oye sus clases, en el que comparte reflexiones con él, suscita el deseo de saber lo que él sabe, y más que nada de poder, tal cual como uno se percata de que ocurre, poder aplicar eso que sabe, poder adecuar su vida
a eso que sabe. Vos has mencionado mis dos grandes maestros, que han sido Héctor Esquenone y Héctor Ciocchini. Podría agregar más, pero está muy bien concentrarlos en ellos dos. Héctor Esquenone me pareció siempre una persona de un saber incomparable en el mundo de las imágenes. Yo me acuerdo que él no había estado nunca en Roma. En Roma. Y él conocía la arquitectura romana con un detalle y la transmitía en sus clases que parecía algo inverosímil. Uno no podía creer que no hubiese estado en Roma. Y tuve la inmensa fortuna de vivir yo en Italia cuando él fue por primera vez a Roma y acompañarlo en ese recorrido de la ciudad. Y fue algo fascinante, porque él ya tenía todo en su cabeza, pero lo descubría como si no lo hubiera tenido. Era realmente una cosa conmovedora. El sumum fue que íbamos por una calle lateral de Santa María del Apache, no sabíamos que íbamos a desembocar en una piazza y veríamos esa fachada, y él de pronto vio una columna de costado y el dibujo de la cornisa de costado. Y me dijo, esa es Santa María del Apache. Y así fue. Claro, entonces fue como una epifanía. Después Héctor Ciocchini fue un hombre realmente, es otro modelo así, de saber y de proyección de los sabidos sobre la vida, ¿no? Porque él tuvo una desgracia terrible, que fue la muerte de su hija en la noche de los lápices, María Clara Ciocchini. Y parecía que no iba a poder salir de esa tragedia. Y sin embargo, bueno, él escribió un libro de poemas que estaba dedicado, que se llama Ofrenda, con poemas de una gran belleza. Había con él una relación muy íntima con el mundo clásico, y eso se ve en el libro Ofrenda. Y también transitar por los clásicos con él era algo fascinante, aunque él los hubiera leído muchas veces antes. Recuerdo una de las últimas cosas que leímos juntos fue el libro de Calazo, que se llama Las bodas de Cadmo y Armonía, que él decía, esto es una mitología reescrita y sublime. Y después él tenía un poema en el que él narraba su viaje a Grecia, que él había abrazado una columna y la besó. Entonces, cuando yo fui a Grecia en el año 2011 con mi mujer, quise hacer lo mismo y lo hice, pero me llevaron preso. Porque me dijeron, señor, está prohibido tocar. Entonces mi mujer dijo, no, déjelo porque tiene esa manía. Bueno, me retuvieron ahí y al final, pero yo besé la columna. Se transformó como tantas cosas que hago yo en un gesto algo grotesco, pero yo lo hice en homenaje a él. Yo sentí cuando besé esa columna que estaba Héctor Ciocchini, se había apoderado de mí. Así que eso es un maestro, digamos, cuando uno puede sentir que hace algo y esa persona se apodera de uno. Es una linda idea. Un maestro es aquel por el cual uno haría cualquier cosa grotesca, ¿no? Sí. No, coincido totalmente. No, sí, es cierto. Para mí un maestro es básicamente alguien o quizá la primera persona que te hace sentir que no entendiste nada. Eso es un momento, me parece, muy importante de la relación magisterial, ¿no? Cuando uno se queda como boquiabierto y se da cuenta de que todo lo que había pensado no va para nada. Y al mismo tiempo, porque eso es una pata del asunto, la otra es que es el primero que pone el dedo en la llaga de tu deseo y que muchas veces ese deseo
es algo que uno ni siquiera conoce en ese momento. O sea que, en cierto sentido, hay una especie de sopapo atroz en todo encuentro con un verdadero maestro, que es ese momento como de pérdida total de todo sentido en lo que uno pensaba, y otro momento que es el momento de, pero yo estoy poniendo mi dedito en la llaga de tu deseo y vos tal vez ni siquiera sabés que ese deseo existe en vos. Para mí esas dos cosas por lo menos están presentes siempre en mi relación con mis maestros, ¿no? Por lo menos con los maestros que cito en el libro o a los que me dedico en el libro. Pero también hay que decir que un maestro muchas veces es una figura, una persona, alguien encarnado, pero cualquiera, en cierto sentido, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con la literatura o el arte, digamos, cualquiera puede funcionar como maestro, y eso es algo súper interesante también, ¿no? Cualquiera o cualquier cosa puede funcionar de una manera magistral, porque para que haya esa relación tiene que haber lo que los psicoanalistas llaman transferencia, y las condiciones de la transferencia son siempre bastante misteriosas, ¿no? Muchas veces maestros encarnados en figuras institucionalmente autorizadas, que tienen detrás bibliografías y currículums y un gran saber, e incluso una gran capacidad para transmitirlo, no funcionan produciendo efecto de maestros en ciertos interlocutores, y al revés, gente que no tiene ningún título, digamos, a priori considerable, puede funcionar produciendo ese efecto de una manera extraordinaria, ¿no? O sea que me parece que también lo que es lindo de la idea de maestro es que esa función puede ser, es más bien una función, ¿no? O un misterio, ¿no? Que puede ser ejecutado o cumplido o encarnado por cualquier cosa y por cualquiera, ¿no? Quería decir algo a propósito de, porque pasa así, uno se va potenciando con lo que pasa eso, con lo que otro dice. Entonces, bueno, justamente yo tuve un maestro remoto, un ruso, al que descubrí por azar en el año 82, y compré el libro simplemente porque me gustaba el título, que era Estética de la Creación Verbal, me encantó y resultó ser Mijail Bakhtin. Yo siempre digo que hice la universidad con él. Yo hice una universidad horrible, como dije recién, y cuando descubro esta teoría, yo hice una muy afrancesada, muy estructuralista, entonces intuía el tema del sujeto, la historia, el discurso, que era hacia donde yo iba, porque yo hacía sociolingüística, y descubro este hombre, y en un viaje en tren de acá a Junín, me tragué casi la mitad de Teoría y Estética de la Novela, que era como ese presentimiento que uno encuentra, o sea, tiene la confirmación del presentimiento de lo que uno piensa, ¿no? Y fue realmente un maestro. Después me conseguí todo lo que pude de él, pero sentí que todo lo que había visto hasta ese momento era vetusto, inmóvil, que me provocaba, que era una usina de ideas, que hablaba de todo. Un hombre que está en la base de Lacan, que está en la base de la pragmática, está en la base de la escuela de Tartú, de la recepción. Es decir, las líneas que tiró fueron fenomenales, y ese fue un maestro absoluto, desde los libros. Ya que mencionás lo afrancesado y lo ruso, los tres, yo no recuerdo que lo expliciten de esta manera o que hablen de la cuestión, pero los tres han leído en otras lenguas y los tres han traducido, especialmente Alan, pero los tres han ejercido, digamos, la traducción como oficio, como hobby. Y quería preguntarles con respecto a esto de las lecturas en otras lenguas y al trabajo de la traducción, ¿de qué manera sienten que eso los transformó como lectores, digamos, ¿no? Sí, cómo no. Traducir es... hasta tal punto podría decir que
me entusiasma la idea de traducir, que en un momento una discusión, siendo yo profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, profesor de Historia, no de Letras, de Historia, una discusión de qué podía ser una tesis inicial para un alumno de Historia. Y con otro colega defendí la idea de que podía ser muy bien, no de manera obligatoria y para todo el mundo, sino como una posibilidad, el hecho de traducir un texto, ¿no? Porque traducir implica hacer un viaje hacia el otro, ¿no? Y tratar de apropiarse de las formas de ver del otro, de las formas de sentir, de las formas de decirlo, para volcarlo en el mundo que es nuestro, ¿no? Entonces, me parecía que es como tarea de un historiador, puede ser extraordinaria, ¿no? El hecho de ser capaz de traducir, ¿ah? Y aquel mensaje que viene del pasado, con la lengua del pasado, en una lengua ajena, poder volcarlo a la nuestra y a nuestro tiempo. Por eso ahí me parecía que había una operación historiográfica extraordinaria, pero no se aceptó. De todas maneras, siempre con mis alumnos traté de hacer trabajos de traducción en colaboración. Vos te referís a mis traducciones, son casi todas ellas con otras personas que han sido alumnos o colegas, porque precisamente ahí está esta cuestión también de Bakhtin, ¿no? Lo dialógico, ¿no?, en el acto de traducir, y que se potencia si encima hay un diálogo entre los que están trabajando la traducción. Por eso es que, mirad, con Nicolás Kwiatkowski tradujimos los cuadernos de Leonardo, con Nicolás Kwiatkowski, con Julián Berardi, hicimos la traducción de un texto maravilloso del siglo XVII, que es la primera historia económica que se ha escrito nunca. Un fraile escribe sobre la historia económica de la Iglesia, de 1609. Bueno, hemos traducido también con Nicolás los textos producidos por las mujeres de la Revolución Francesa, de los que después escribió un ensayo luminosísimo José Sasbón. De manera que ese elemento dialógico siempre que conlleva de por sí la traducción, trato siempre de potenciarlo haciendo ese trabajo de traducción de a dos o incluso de a tres. ¿Querés contestar primero? Sí, bueno, uno podría pensar que los traductores son en realidad los últimos lectores que quedan, ¿no? Porque todos nosotros leemos y podemos leer realmente cualquier cosa en lo que leemos y nadie nos va... Bueno, en el caso de lecturas un poco más especializadas o académicas, sí, hay alguien que puede objetar, pero digo, uno puede leer con cierta libertad sin preocuparse porque venga la policía a reprimirte. En cambio, los traductores son lectores muy miopes, o sea, están obligados a leer con miopía, muy de cerca, y a la vez tienen que leer el texto que traducen siendo fieles a ese texto, siendo fieles a una idea de fidelidad que las lecturas en general ya no respetan, ¿no? Entonces hay algo en ese imperativo de fidelidad que incluso los traductores que lo violan reconocen que existe como tal. Hay algo en ese imperativo que yo creo que los convierte en los últimos lectores verdaderos, ¿no? Lectores puros, uno podría decir, porque además de estar sujetos un poco a esa ley de fidelidad, son de algún modo los que hacen pasar, los que hacen sobrevivir los textos, haciéndolos pasar de una lengua a otra, ¿no? O sea, que tienen como una misión. En ese sentido yo creo que
el título del artículo de Benjamin, La misión del traductor, nunca podía haber sido mejor elegido, ¿no? Hay algo, una especie de mesianismo en el traductor que no necesariamente existe en un lector cualquiera, ¿no? Pero bueno, si uno conoce a algún traductor, sabe perfectamente qué clase de criaturas bizarras son los traductores, ¿no? A mí me gustaría mucho ver un reality show de traductores, porque son personas muy singulares, ¿no? Y singulares no quiere decir necesariamente algo bueno, ¿no? Pero quiero decir, son muy idiosincráticos, tienen todos una batería de manías, tics, protocolos, ceremoniales, que aplican con un rigor inflexible a las traducciones que hacen. Y esa es una experiencia que uno tiene apenas es traducido, ¿no? O sea, leído por un traductor. Yo he tenido conversaciones con traductores demenciales sobre lo que yo mismo parece que había escrito. Y de muchas de esas conversaciones demenciales nacieron algo parecido a amistades, ¿no? Hasta donde se puede ser amigo de un traductor, ¿no? Porque son personas a las que solamente les interesa traducir. Y no traducir, sino lo que están traduciendo ahora. Entonces, si vos fuiste un traducido de ellos hace 6 meses, ya no les importás. Para nada, para nada. O sea que para mí son figuras, hay un textito en mi libro sobre ellos, una especie de pequeño homenaje, pero sí, digamos, en cierto sentido uno podría decir que los traductores son los últimos lectores adeptos a eso que antes se llamaba close reading, ¿no? Bueno, para mí, que soy una traductora esporádica, a veces por placer, por necesidad, traduje por placer una biografía de Baudelaire. Es como la escena más inquietante y al mismo tiempo de gran felicidad, porque es donde se muestra el lenguaje, ¿no? En todas sus particularidades, en todas las imposibilidades, en todo un registro semántico de luchas y de búsquedas y ha sido para mí experiencias desgastantes después, porque le he dedicado muchísimo tiempo, porque precisamente como no existe la equivalencia hay que entrar en los laberintos del lenguaje de cada lengua y es una escena que a mí me ha fascinado hacer. Creo que es un ejercicio extraordinario, es un ejercicio intelectual fabuloso, gratificante solamente para el que lo hace realmente, o compartido en el tema de que siempre es tan bien de discutir acerca de las palabras, ¿no? Y del sentido de las palabras y los usos de las palabras y por qué se usa así y los modismos y qué puede pasar acá y qué puede pasar allá. Y por supuesto lo que hemos leído todos, las tremendas traducciones españolas de otras épocas, después también la verborragia española que uno rechaza. Y si no, a la inversa, la lectura para mí de la traducción, como son, por ejemplo, las lecturas que hago de traducciones maravillosas de Enrique Pesoni, como es Cuento de hadas en Nueva York, de Don Livy, libro que a mí me fascina, y veo todo lo que hace ahí Enrique, lo que ha hecho ahí. Y también me puse a releer, no hace muchos meses, Moby Dick. Nosotros tenemos distintas traducciones. Había una de la UNAM y yo busco Moby Dick por Enrique y de pronto empecé a tener como una gracia, me causaba, porque intuía lo que a él le pasaba cuando estaba traduciendo determinado tipo de cosa, ¿no? De Moby Dick. Cuando leía Moby Dick lo leí traducido por él, pero lo leí.
ahora estaba leyendo la traducción que hacía. Entonces me fascina eso, ver el trabajo del traductor cuando ves la dificultad a la que cómo resolvió y cómo te llega eso, ¿no? Incluso con autores muy difíciles como Kafka, por ejemplo, ¿no? Que la traducción es capital, o casi todos, pero era eso. La última pregunta que les quería hacer, digamos, cuando uno traduce, está leyendo a otro, todos los libros de esta colección son maneras de leer a otro durante toda una vida, pero ustedes a partir de cierto momento empezaron a publicar libros propios y muchos. Gastón Burukua, mejor conocido como el sátiro de las columnas griegas, dice en su libro algo también grotesco, que es que quemaría todos los libros suyos, menos los que escribió en colaboración. Esta frase me dejó boyando esta última pregunta, que es si es que uno puede leer los libros propios. ¿Querés empezar vos? Yo no leo mis libros propios, los voy dejando atrás, existen, ahí están. A propósito de la traducción que decía Alan, me acuerdo de algo que me viene ahora, un poquito mezclado, ¿qué va a ser? Cuando se tradujo La Tierra del Fuego en Alemania me mandaban preguntas kilométricas y yo les respondía buenamente, sobre Patagonia, usos y costumbres, pero hubo una que fue tremenda porque me preguntaban que no venía al caso, era una locura del traductor. ¿Cómo se hace el cordero asado en la Patagonia? Y yo, que soy de todas las sociedades proteccionistas de animales, tengo ese rayo, vino conmigo, yo digo, ¿cómo le tengo que explicar que se pone una cosa y se crucifica un cordero? Yo le dije, por favor, ¿por qué no vas a otra fuente? Porque en mi novela no aparece ningún cordero asado. Me dice, no, pero como Argentina, vos tal vez porque es famoso el corderito patagónico. No. Lamentablemente no te lo puedo explicar. Se asa un animal, ¿qué va a ser? Pero eso me lo hiciste acordar vos. Ahora, no, yo no leo mis cosas. Es decir, a veces releo porque otro relee y me dice algo, entonces voy a ese capítulo, o voy a ese libro, o voy porque se traduce, entonces para explicar. Pero yo siempre creo que lo que un escritor quiere decir está siempre en un libro futuro, ¿no? Por eso el deseo siempre de nunca satisfecho hacia adelante. No soy lectora de mis propias cosas. A veces vuelvo a algunos capítulos y digo, no estaba tan mal esto, al fin y al cabo. Pero soy muy crítica, soy muy, muy autocrítica, así que ya un libro termina, sigue su ruta y ahora estoy pensando en otro, digamos. Como Silvia, no vuelvo, no. Pero solo cuando estoy obligado porque alguien descubre en algún pasaje, en algún pliegue, un error y me lo hace saber. Y eso me confirma siempre que destruiría todo aquello que es absolutamente... Porque lo último que me pasó es bochornoso. Es en un libro, no voy a decir cuál, pero yo quería hablar de Arthur Schnitzler. Sí, quería hablar de Arthur Schnitzler. Hago toda una pequeña consideración sobre... y en los correctores estos nuevos que son automáticos, en lugar de Arthur Schnitzler, corrigió y puso Wiener Schnitzel, que quiere decir milanesa. Pero muy rica. Sí, pero entonces eso es en parte porque el corrector automático le puso Wiener Schnitzel. Entonces me escribe un lector diciéndome, pero usted, ¿cómo se atreve a una cosa así? Claro, porque además mi comentario se refería, estaba vinculado al momento en que son destruidas las obras de Schnitzer por judío. Entonces parecía que yo realmente hacía befa de eso. Sigo pensando que tiene que ser destruido, pero no, claro, porque
Mi mujer me decía, no es tu culpa. Y sí, es mi culpa, porque en el último PDF no lo vi. Y entonces es porque quizá me impacienta volver a leer lo que he escrito, pero pienso siempre lo mismo. Una cosa con las traducciones que es increíble. Cuando leí Los Hermanos Karamazov, tenía una intriga brutal en cómo moría el viejo Karamazov, que yo sabía que moría. Lo estaba leyendo en una traducción española y decía que el que lo mataba, que no se sabía cuál de los Karamazov era, entró y cogió la maja de Almirez y lo mató. Entonces digo, ¿qué será? ¿Cómo lo mata? Más allá del verbo, desde ya, pero ¿qué escogió la maja de Almirez? Y era el mango del mortero, que en ese momento, pero vos no te imaginás qué misterio rodeó a la muerte del tipo, que aparecía con la cabeza destrozada porque alguien cogió la maja de Almirez. No, yo no leo tampoco lo que escribo una vez que se publica, pero me parece que por una razón como de desinterés, me desintereso por completo, de manera instantánea. Profunda. Sí, no, ni siquiera profunda. Es como si perdiera toda atracción, ¿no? El objeto real, pero nace otro, que ese sí me interesa, que es, digamos, el objeto del cual uno habla cuando habla de los libros que escribe, ¿no? Porque cuando uno habla de los libros que escribe, no habla del objeto real que escribió, habla de lo que uno recuerda del libro, de lo que quiso hacer, de lo que otros le dijeron que leyeron en el libro y que a uno no se le había ocurrido, pero le parece mucho mejor que lo que uno pensaba del libro. O sea, se empieza a armar una especie de objeto segundo, totalmente imaginario, que es, yo creo, lo único, digamos, a lo que uno puede aferrarse si quiere seguir sosteniendo alguna relación con ese libro. Y esa relación es cada vez más obligatoria hoy día, ¿no? En el sentido de cómo está organizada la existencia de los libros en el mercado, ¿no? O sea, los autores tienen que acompañar sus libros cuando en realidad los libros ya no existen para ellos como objetos reales, ¿no? Pero existen como estos otros objetos como un poco fantasmales, un poco caprichosos, donde creo que uno sigue de algún modo escribiendo algo de ese libro, ¿no? Como refinando cosas o corrigiéndolo, alterando cosas. Y ese es un objeto que me parece más interesante que el libro real, ¿no? Pero bueno, no es seguro que uno esté leyéndolo, ese objeto. Más bien es como una invención, un artefacto que se inventa para poder salir a satisfacer, digamos, esa pulsión de, bueno, queremos que hablen de lo que hicieron, ¿no? Claro, y ahí se produce un bache, creo yo. Es bien interesante lo que decís, porque entre lo que uno escribió a lo largo de 1, 2, 3, 4 años y lo que después provoca y lo que después circula, hay como un salto en el que uno, cuando le hacen una entrevista, está como obligado a responder, por más que eso haya quedado en el tiempo y se haya transformado, como vos bien decís, en otro objeto, que es lo que se dijo de ese libro o las lecturas que se hicieron e incluso los malentendidos acerca de. Entonces hay una posición muy incómoda que es tener que dejar que exista, cosa que me parece, yo al menos hago eso, o tratar de decir no es así, porque es así. Entonces volvés siempre otra vez a la misma reescritura de algo que ya está, ya fue, ya. Pero es cierto. Bueno, muchas gracias a los tres y a ustedes.